Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo vídeo del canal Pasar Miedo TV. El vídeo de hoy trata de la historia de Roma Santa, también conocido como el hombre lobo de Galicia. Este asesino en serie es conocido por sus espantosos asesinatos de mujeres y niños a finales del siglo XIX. Si tienes curiosidad por este oscuro periodo de la historia de España, tienes que ver este vídeo para conocerlo todo. Prepárate para que se te pongan los pelos de punta. El folclore dice que un hombre lobo es una persona que, tras ser maldecida, arañada o mordida por otro hombre lobo, puede transformarse en un lobo o en una criatura parecida al lobo. La transformación suele tener lugar en la noche de luna llena. Y al igual que los juicios por brujería, los juicios de supuestos hombres lobo tuvieron lugar a principios del siglo XV, en la actual Suiza. Se extendieron por toda Europa en el siglo XVI, alcanzaron su punto álgido en el siglo XVII y remitieron en el siglo XVIII. A pesar de que películas como Crepúsculo han suavizado la percepción actual de los hombres lobo, todavía conozco a personas a las que les asusta la idea de que los hombres lobos sean reales. Manuel Blanco Roma Santa fue la primera persona en España a la que se le diagnosticó licantropía en términos clínicos y también el primer asesino en serie del país. Fue condenado a muerte por los numerosos asesinatos cometidos en los bosques de Galicia. ¿Cuál fue la enfermedad que le llevó a cometer estos asesinatos? En definitiva, ¿quién era Manuel Blanco Roma Santa, el hombre lobo gallego? Roma Santa nació en Orense el 18 de noviembre de 1809. Fue el autor de más de media docena de asesinatos en España durante el siglo XIX. Fue uno de los 5 hijos de Manuel Blanco y María Roma Santa. Según un informe del Instituto de Medicina Legal de Galicia, Manuel era hermafrodita, o lo que es lo mismo, una mujer con gran cantidad de secreciones hormonales masculinas y con violentos episodios de agresividad como consecuencia de ello. En un principio se consideró que Blanco era una mujer y se le puso el nombre de Manuela hasta los 6 años, cuando un médico le cambió el género a masculino. Manuel Blanco tenía 8 años cuando su familia cambió oficialmente su nombre a Manuel. Según varios relatos, la familia de Blanco era supuestamente rica porque él sabía leer y escribir, habilidades poco comunes en la época en Galicia. Se dice que Blanco era un hombre de baja estatura, de entre 1,37 m y 1,49 m. Blanco trabajó como modista después de casarse y enviudó un año después. No se cree que tuviera relación con la muerte de su esposa. En 1833, Blanco empezó a trabajar como vendedor ambulante, primero en la zona de Esgos, luego en Galicia y finalmente en Portugal. También era conocido por servir de guía a los viajeros que cruzaban las montañas hacia Asturias y Cantabria, proporcionándoles más oportunidades de comercio. En 1844 en León, Blanco fue acusado de asesinar a Vicente Fernández, un alguacil. Blanco había comprado mercancías a la Ponferradina y debía 600 reales a un proveedor. Fernández fue asesinado tras intentar cobrar la deuda a Blanco. Roma Santa fue juzgado en ausencia y condenado a 10 años de prisión. Vivió escondido en un refugio abandonado en Hermida durante casi un año, para evitar el encarcelamiento. Más tarde, Blanco reapareció en público con una identidad falsa, como Antonio Gómez, natural de Nogueira, Portugal, y vivió en Rebordechão durante al menos un año, trabajando como cocinero, fabricante de bonote y tejedor de hilo en una rueca. A Blanco se le consideraba afeminado porque era amigo de las mujeres del pueblo. Durante los años siguientes, varias mujeres y niños que habían contratado a Blanco como guía desaparecieron. Como Blanco enviaba cartas a sus familias informándoles de que habían llegado sanos y salvos a sus destinos y se estaban instalando bien, sus desapariciones no se notaron inmediatamente. La gente empezó a sospechar cuando se dio cuenta de que Blanco vendía ropa de las víctimas.
La gente empezó a hablar de jabón hecho con grasa humana. Empezaron a correr rumores de que había engañado a mujeres y niños para que viajaran con él, y así poder matarlos y quitarles la grasa, que luego vendería. Blanco fue detenido en septiembre de 1852 en Nombela, Toledo, y procesado en Allariz, Orense. En su defensa, Blanco alegó que padecía licantropía. Blanco fue juzgado y acusado de asesinar a 13 personas de entre 10 y 47 años. Alegó que sufría de licantropía, una condición en la que una persona cree que es un lobo. Fue defendido por un abogado gallego que argumentó que el acusado sufría licantropía, una afección mental en la que una persona creía que era un lobo. La persona es un asesino de mente o un enfermo mental, y Blanco se convirtió en el acusado en este caso de asesinato. En la época del juicio se produjo un dramático aumento de las enfermedades mentales y de la miseria, debido a una de las hambrunas más devastadoras de Galicia durante el siglo XIX. Manuel dijo que tras convertirse en lobo, cometió los asesinatos de 13 personas. Fue en las colinas del castillo donde me transformé por primera vez y me encontré con 2 lobos de aspecto feroz. De repente caí al suelo y empecé a sufrir convulsiones. Di la vuelta 3 veces y unos segundos después era un lobo. Durante 5 días estuve al acecho con los otros 2 hasta que volví a mi cuerpo original, la persona que veo hoy ante usted, su señoría. Además de mí, los otros 2 lobos que vinieron conmigo también se transformaron en humanos. Eran de Valencia y uno se llamaba Antonio y el otro de Don Gerardo. También ellos estaban malditos. Atacamos y nos comimos a varias personas porque teníamos hambre. El fiscal le pidió que se transformara en la sala para verificar su relato, pero Roma Santa dijo que la maldición solo duraba unos años, que estos ya habían pasado y que ya no podía realizar tal cosa. En octubre de 1852, los médicos de Allariz presentaron un informe al tribunal que se basaba en gran medida en la frenología y la cranioscopia. El informe indicaba que Blanco había inventado su enfermedad, aunque la licantropía puede diagnosticarse mediante un examen visceral y una cranioscopia. Los especialistas no descubrieron ninguna causa o razón para sus actos. Los científicos concluyeron que su tendencia al mal era voluntaria y no forzada. Lo evaluaron como un pervertido, un criminal consumado, frío y tranquilo, sin piedad, pero que actuaba con libre albedrío, libertad y conocimiento. Blanco fue absuelto de 4 de los asesinatos que había confesado, después de que las pruebas forenses indicaran que estas víctimas habían muerto como consecuencia de verdaderos ataques de lobos. Fue declarado culpable de las otras 9 víctimas, cuyos restos presentaban signos de haber sido sacrificados. El juicio, que duró cerca de un año, terminó el 6 de abril de 1853, cuando el juez de Allariz emitió su veredicto. Como Roma Santa fue declarado culpable de ser licántropo, fue condenado a la pena capital, a ser ejecutado por garrote vil y a pagar 1000 reales por cada víctima. Sin embargo, el profesor Phillips, un hipnotizador francés, ayudó al abogado de Roma Santa de manera significativa. Tras hablar con el profesor Phillips, el abogado afirmó que no había pruebas suficientes para condenar a su cliente por los crímenes y que una simple confesión no aseguraría su complicidad. Incluso después de declararse culpable, el abogado defensor se dirigió a la propia Isabel II, reina de España, en un intento de obtener la clemencia. El misterioso médico francés, que estaba convencido de que Roma Santa padecía la rara enfermedad de la licantropía, quería convencer a la monarca de que debía mantenerlo vivo para estudiarlo y entender cómo llegó a estar maldito. Para su sorpresa y la de su abogado, la condena a muerte del acusado fue conmutada por cadena perpetua por Isabel II. Algunos creen que Roma Santa murió a manos de sus compañeros de celda en la cárcel de Allariz. Otros afirman que se escapó y buscó refugio en los bosques que también conocía. Y otros sostienen que murió de cáncer de estómago en 1863 en una prisión de Ceuta. Todavía hoy se dice que el aullido del licántropo de Allariz se escucha en los montes de Orense, cuando hay luna llena, o al menos así lo cuenta la leyenda.